La Sociedad Médica del Hospital Ángeles de Tijuana, encabezada por la doctora Noemí Cabrales, en su compromiso de difusión de la salud, presentamos una interesante entrevista con el doctor Mario Vergara, oftalmólogo subespecialista en glaucoma por el Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, el doctor Luis Sánchez Bulnes, y actualmente atiende su consulta en Hospital Ángeles Tijuana, en Visión Ángeles. ¿Quién no ha escuchado de lejos bien y de cerca bien y con los dos ojos? Él es el doctor Mario Vergara y definitivamente es un médico con mucha experiencia y respaldo académico que nos hablará de glaucoma, un problema que prevalece bastante en nuestro medio. Y bueno, yo soy el doctor Andrés Hernández Porras, urólogo oncólogo con entrenamiento en cirugía robótica y actualmente encargado del Comité de Difusión de la Sociedad Médica del Hospital. Doctor Vergara, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablamos de este problema tan delicado. Por favor, coméntanos qué es el glaucoma, qué significa esa palabra para nosotros. Primeramente, muchas gracias por la invitación, por esa introducción. Gracias, Andrés. Bueno, mira, el glaucoma yo creo que es una de las enfermedades más importantes dentro de la oftalmología. De hecho, es la primer causa de ceguera a nivel mundial junto con la retinopatía diabética. Entonces, ahí viene la cuestión de poner mucha atención en esto, ¿no? Glaucoma se produce generalmente por el aumento de la presión de los ojos. ¿Y qué va a pasar cuando se sube esta presión? Bueno, dentro del ojo tenemos un cable, que es el nervio óptico, vamos a decirlo así. Ese nervio óptico, ese cable, va a dirigirse hacia el cerebro, hacia la parte de atrás, y es el que lleva toda la información visual. Si ese cablecito se lastima por el aumento de la presión, entonces haz de cuenta que hacemos un falso contacto, ¿sí? Y se empieza a ir poco a poco la visión. Desafortunadamente, la mayoría de las veces no nos damos cuenta como pacientes. Entonces, el daño a ese nervio óptico es la clave para hacer un tratamiento y un diagnóstico temprano. Eso es, básicamente el glaucoma es daño al nervio óptico. Okay. ¿Y cómo podemos saber? ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿El paciente tiene algún aviso o cómo es? No, mira, la mayoría de los casos de glaucoma no duele, no me molesta. Es más, incluso no sienten que están perdiendo la visión. Eso es cuando ya está muy avanzado un caso. Los diagnósticos, la mayoría los hacemos aquí en consultorio, cuando estamos revisando al paciente que viene porque no tengo mis lentes bien, porque necesito unas gotitas porque se me están resecando los ojos. Y a la hora de la exploración, revisamos la presión del ojo, revisamos el sistema de drenaje del ojo y revisamos lo que es el nervio óptico y ahí nos podemos dar cuenta. Mira, glaucoma se produce por lo siguiente. Generalmente el principal factor de riesgo, ya dijimos, es la presión intraocular elevada. Pero tenemos antecedentes heredofamiliares en la mayoría de los casos de los pacientes y otros vienen siendo, por ejemplo, la edad también. Se habla que arriba de los 40 años de edad somos más susceptibles para desarrollar glaucoma. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos el diagnóstico? ¿O qué es lo que pasa con el glaucoma? Supongamos que el ojito es un globito cerrado herméticamente. Entonces, tiene una llavecita por donde entra líquido cada minuto. Esta gotita que entra, que se produce pues por unos procesos ciliares que se llaman allá dentro del ojo, se llama humor acuoso, ese líquido pues se encarga de mantener el ojito con un cierto volumen, le da nutrición, pero así como entra esa gota, pues tiene que salir una gota, Andrés, y sale por un sistema de drenaje natural que le llamamos el ángulo o la malla trabecular. La verdad es que con el paso del tiempo, por estos antecedentes familiares, esta malla trabecular se empieza a obstruir, se empieza a cerrar. Y es algo muy sencillo, o sea, es pura lógica. Tenemos un lavabo, tenemos abierta la llave, si le estamos cerrando al sistema de drenaje, a la coladerita, se empieza a acumular ese líquido. Y entonces, ese líquido que está dentro del ojo, el nervio óptico no está acostumbrado a tolerar cierta presión. Vamos a decirlo de esta manera, el nervio óptico tolera entre 10 y 20 milímetros de mercurio, pero lo vamos a poner a kilos, ¿sí? Se encarga de estar cargando todo el día entre 10 y 20 kilos. Pero si esa presión empieza a aumentar poco a poco, ese nervio óptico se va a cansar. Y cuando se cansa, ¿qué sucede? Se colapsa. ¿Por qué se colapsa? Porque ese nervio óptico no tiene esa capacidad. El nervio óptico, lo que le llamamos la papila o la lámina cribosa, vamos a decir que es el área más delicada o sensible adentro del ojo para los cambios de presión. Entonces, lo que pasa es que se colapsan estas láminas y lo que va a suceder es que va a estrangular las fibras nerviosas, los axones, y entonces vas a cortar ahí algo que se llama el flujo axoplásmico. Básicamente, para entender esto es, le estamos cortando toda la nutrición a nuestro nervio óptico. Si le cortamos esa nutrición, lo que va a suceder
es que poco a poco, sin que yo me dé cuenta como paciente, voy a empezar a perder mi campo visual. O sea, toda mi visión periférica se empieza a disminuir. Muchos pacientes dicen, oye, espérame, yo estoy poniendo mi mano aquí, yo sí veo aquí mi dedo y yo veo acá. Eso la verdad es que es muy burdo para poder saber. Hay estudios específicos como los campos visuales, ¿no? Para poder hacer diagnósticos. Entonces, se empiezan a perder estas fibras nerviosas y este campo visual periférico, y es cuando el paciente ya acude a consulta. El objetivo no es detectarlo cuando ya está perdiendo todo, sino cuando apenas empieza, porque tenemos mucho que podemos hacer para eso, ¿no? Qué, Sí qué- es. qué interesante porque, bueno, a fin de cuentas es algo grave que no te da mucho aviso antes, ¿no? Por lo que comentas que se diagnostica de manera muchas veces incidental o casual. Pero, por ejemplo, hay gente que se queja de dolor de ojos, de repente tiene dolor de ojo, o gente que hace ejercicio, por ejemplo, gente que pudiera tener ese glaucoma empezando, una fase inicial, si hace ejercicio, si hace pesas, por ejemplo, si brinca, ¿eso pudiera hacer que empeore o no? Fíjate que el dolor de ojo, muchas veces sí pensamos que puede ser glaucoma como paciente, pero la realidad es de que para que a mí me duela el ojo por glaucoma, yo tendría que tener una presión generalmente arriba de 50 milímetros de mercurio. Es demasiado, es demasiado. Son los ataques agudos, por ejemplo, de glaucoma o un glaucoma sostenido por mucho tiempo que no me di cuenta hasta el final que ya estoy perdiendo mi visión o se me opaca mi vista. No, no, Andrés, el paciente puede estar haciendo ejercicio y puede hacer su vida normal. Si le duele el ojo, vamos a pensar en 20 otras cosas, pero no en glaucoma directamente. Generalmente son conjuntivitis, y las conjuntivitis son las que producen dolor ocular, ¿no? Entonces, se revisan, se da tratamiento y demás. Eh, pero no, no tiene nada que ver, Andrés, por ese Ah, lado. ok, perfecto. Oye, Mario, y ya una persona que hizo el glaucoma, ¿se le puede quitar? ¿Hay algún tratamiento? ¿Debe de evitar algo en especial para que no progrese? ¿Cuál es el manejo de los pacientes? Pues mira, hay diferentes etapas de glaucoma. Yo creo que lo principal es ver en qué etapa está el paciente. Lo podemos clasificar en glaucomas leves, moderados y severos. Depende del daño al nervio óptico. Entonces, a la hora de la revisión, en lo que uno se va a basar para el tratamiento es cuál es la presión que está manejando ese paciente, qué daño tiene ese nervio óptico. Esa presión que tenemos es suficiente para mantener a ese nervio óptico sin que se esté lastimando. O sea, eso se llama presión intraocular meta. Supongamos que mi paciente tiene un glaucoma inicial, un glaucoma leve, ¿sí? No se ha dañado mucho. Entonces, lo que voy a hacer es iniciarle un tratamiento con unas gotitas. Le voy a bajar la presión, siempre y cuando estemos hablando de un glaucoma primario de ángulo abierto, porque hay muchísimos glaucomas, pero se dividen en dos grandes tipos, los de ángulo abierto y los de ángulo cerrado, ¿no? Pero si vemos los de ángulo cerrado, si estamos viendo que nuestro paciente, el sistema de drenaje natural, el trabéculo, se está bloqueando, pues entonces hay que ayudarlo, porque si yo lo único que hago es darle gotas a ese paciente y estoy dejando la libre evolución de la enfermedad para que se vaya bloqueando este sistema de drenaje, este ángulo, pues estoy enmascarando un cuadro ahí nada más, ¿no? De cierre angular. Y lo que va a pasar es que no le estoy ayudando en nada. Finalmente va a tener una complicación muy seria al final del día. Entonces, hay muchas cosas. Si se está cerrando el sistema de drenaje y lo estamos diagnosticando a tiempo, podemos hacer procedimientos a nivel de consultorio muy sencillos. Hay algo que se llama, por ejemplo, las iridotomías, que es con láser ya abrimos, ¿sí? Le damos a la pared del iris periférico, damos un piquetito de láser literalmente y se abre. Y al abrirlo eso estamos evitando que vaya a haber un colapso total de ese cierre angular, ¿no? Si el paciente con el tratamiento y el seguimiento, porque es muy importante el seguimiento. Si yo le doy un seguimiento, supongamos dentro de 6 meses, y yo estoy viendo que mi paciente pues ha manejado una buena presión, los estudios que se mandan a hacer, que normalmente hacemos estudios de campos visuales y estudios de tomografía de coherencia óptica, si esos estudios están estables y no veo que hay una pérdida del nervio óptico, que se esté perdiendo más las fibras nerviosas, entonces puedo mantenerlo así. Pero si yo veo que esos nervios ópticos se están perdiendo, que el campo visual está progresando, pues entonces evidentemente tengo que bajar la presión más. Entonces, tenemos muchas terapias con hipotensores oculares para estar jugando ahí y viendo las presiones. Supongamos de que ni con eso, ya le di todo el tratamiento que hay de la presión y mi paciente sigue perdiendo fibras nerviosas, sigue perdiendo campo visual, pues bueno, en ese momento sí ya son situaciones quirúrgicas, ¿no? Ahora, quirúrgicamente, en la actualidad, pues todo ya está muy avanzado. Son cirugías filtrantes
con las cuales vamos a ayudarle a sacar ese líquido extra, ¿no? Que tiene en el ojito, por ejemplo, las válvulas, y esas valvulitas simplemente son unos tubitos, unas mangueritas que están sacando el líquido constantemente del ojo y pues lo avientan hacia atrás, hacia la circulación general finalmente. Entonces, si logramos mantener esa presión intraocular estable, va a ser muy difícil que nuestro paciente vaya perdiendo visión, perdón. Pero la mayoría de los pacientes, Andrés, que acuden a consulta no lo saben, no lo saben. Tengo muchos pacientes que vienen precisamente por unos lentes, porque quieren actualizar su grabación, o por el dolor, por las conjuntivitis y otras cosas, y a la hora de la revisión resulta que tienen glaucoma, ¿no? Y les dice, es que todo indica que es glaucoma. Tu presión intraocular está arriba de 20-22 milímetros de mercurio. Tu sistema de drenaje se está bloqueando. Tu nervio óptico se le ve ya una excavación amplia. La excavación es el daño que se produce con la presión intraocular. Entonces, seguramente ya tienes glaucoma. Ahora, ¿qué etapa de glaucoma? Pues entonces tengo que hacerte algunos estudios para saber dónde estamos y entonces qué tratamiento tienes. Muchos pacientes me dicen, doctor, la verdad es que yo no creo que tengo glaucoma. ¿Por qué? Porque mire, yo volteo aquí y estoy viendo absolutamente todo. Y aunque me acaban de decir que yo tengo una visión de 20/20 ahorita que me pasaron ahí a revisar la refracción. No, yo puedo tener un glaucoma avanzado en una etapa casi terminal, Andrés, y yo tener 20/20 de visión. ¿Por qué? Porque lo que se va a producir es una visión tubular. Haz de cuenta que estamos con unos tubitos, unos popotes y estamos viendo, pero toda mi visión periférica la voy a perder. Entonces, pues sí es muy importante atenderse, ¿no? Acudir con el oftalmólogo. Oye, pues qué interesante. Y más, ¿cada cuánto se recomienda una revisión, un chequeo general? No, no tanto porque tenga alguna molestia, sino como parte de la salud, de promoción de Fíjate la que salud. se habla de una vez al año. Siempre es muy bueno estarse revisando una vez al año, especialmente si tienes más de 40 años de edad. Esas revisiones, por supuesto que van a incluir tu revisión de los lentes, ¿verdad? A ver si realmente ocupas lentes. La mayoría los vamos a ocupar después de los 40 para lo que es la visión cercana, ¿no? La presbicia, la vista cansada. Pero en esas revisiones se está evaluando tu presión intraocular, tu sistema de drenaje, tu nervio óptico, toda tu retina, o sea, no estoy hablando nada más de glaucoma, se hace una evaluación general a ver el estado de tu ojo y muchos pacientes están con sus conjuntivitis, ¿no? Crónicas. Y ahí es cuando pues podemos ayudarles a evitar que se vaya deteriorando el ojo. Y bueno, muchas veces, te repito, hacemos el diagnóstico aquí, no precisamente porque vienen por eso, sino hacemos el diagnóstico a la hora de estar revisando al paciente. Entonces es muy bueno que el paciente se haga la costumbre de checarse. Yo pienso que una vez al año es bastante correcto hacerlo. Pues qué interesante. La verdad, Mario, te agradecemos mucho el compartir tus conocimientos, realmente del tiempo y la experiencia que has vertido en esta entrevista. Bueno, es de invaluable pues, para el público general, incluso nosotros como médicos, ¿no? Y a nombre de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles de Tijuana y la doctora Noemí Cabrales, que es nuestra presidenta, te doy las gracias. Realmente esperamos contar con tu presencia en un periodo corto de tiempo y bueno, pues te agradezco muchísimo. Andrés, es un placer. Gracias por la invitación y quedo a tus órdenes. Saludos a todos. Gracias.